Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 31 de enero de 2018 y esto es La Contracrónica. Ayer por la tarde el euro cotizaba a $1,24. El cambio entre ambas divisas está en un máximo ahora mismo, un máximo no histórico por supuesto, pero en un máximo desde hace 4 años, concretamente desde el año 2014. He estado echándole un vistazo la apreciación que ha tenido en los últimos, en concreto, especialmente a lo largo de los últimos meses, y la verdad es que ha sido potente, no una cantidad exageradísima, pero sí lo suficiente como para que todo el mundo esté hablando de eso. Esto obviamente está causando ya las primeras tensiones entre Estados Unidos y la Unión Europea, y unos acusando a otros de andar metidos en una guerra de divisas subrepticia. Mario Draghi ha acusado, como era previsible, a la administración Trump de debilitar la moneda a propósito. Pero en Estados Unidos la verdad es que no hay nadie que escuche las quejas, porque Janet Yellen, hasta todavía hoy gobernadora de la Reserva Federal, está haciendo las maletas y, de hecho, hoy día 31 presidirá su última reunión de política monetaria. La siguiente ya la convocará y la presidirá su sucesor, que se llama Jerome Powell, que ha sido designado recientemente por Donald Trump. En Europa, quienes se quejan, porque evidentemente de esto se queja mucha gente, son los exportadores, porque se las ven y se las desean para vender fuera, porque cada vez es más caro con el euro refortalecido. Pero ¿quién es el responsable de esto? Es lo que mucha gente se está planteando ahora. ¿Quién es el responsable de esta depreciación del dólar? ¿Es Trump? ¿O es una cosa del euro que se ha apreciado porque Draghi no ha hecho los deberes? ¿O por reformularlo de otra manera? ¿Es el dólar el que se deprecia o es el euro el que se aprecia? El dólar llevaba ya unos años cambiándose en la horquilla de 1,10. Por lo menos, como os decía antes, desde el año 2014. El euro no es una moneda muy antigua, la verdad. Va a hacer ahora 20 años, nació en el año 1999. Los europeos empezamos a tenerla en nuestras manos el 1 de enero del año 2002, es decir, menos de 20 años, y por lo tanto tenemos un histórico muy poco histórico, un histórico muy breve. No es como comparar, pues qué sé yo, el dólar con la libra esterlina, por ejemplo, pues estaríamos hablando de décadas y más décadas. En este caso, los gráficos históricos son bastante breves, son los últimos 20 años, y desde luego, pues prácticamente todo el mundo, excepto los muy jóvenes, recuerdan perfectamente cuando el euro nació y por lo tanto recuerdan en su vida, quiero decir, haberlo vivido, las variaciones entre las dos monedas. Que si las comparamos, es decir, la variabilidad de cambio entre el euro y el dólar ha sido muy pequeña, el mínimo lo marcó poco después del nacimiento de la moneda única europea, pues allá por el año 2000, recuerdo, fue el momento en el que el euro estuvo más depreciado, y el momento en el que el euro estuvo más apreciado fue 8 años más tarde, en el verano de 2008. De ambas cosas, yo por lo menos me acuerdo de los dos extremos, que no son muy exagerados, especialmente si los comparamos con otras monedas, pero vamos, que al ser las dos principales divisas del planeta, pues tiene su importancia un pequeño cambio, por pequeño que sea. Esto, claro, lo escucha un venezolano ahora, acostumbrado a estas inflaciones tan brutales, y le puede parecer a chiste, pero teniendo en cuenta que hablamos del dólar y del euro, solo unos centavos de dólar hacen la diferencia. Estamos hablando de que lo que se ha apreciado el euro es unos centavos de dólar, un poco más. Bien, pero al mover tanto dinero, pues en estas divisas unos centavos de dólar son miles de millones de euros o miles de millones de dólares. Bien, pues como estábamos acostumbrados en los últimos años, ya digo, desde el año, sí, por ahí, 2014 aproximadamente, alcanzó el máximo, creo recordar, a principios, una cosa así, de 2014, pues se nos había olvidado que durante muchos años el euro y el dólar se cambiaron en el entorno de 1,30 a 1,40 aproximadamente, es decir, un euro por 1,30 centavos o 1,40 centavos. Estoy hablando durante gran parte de la crisis financiera. En el año, tengo para mismo el gráfico delante, que lo acabo de abrir, que lo tenía aquí guardado, y no sé, en el año, qué sé yo, voy a coger una fecha cualquiera. En el año 2011, por ejemplo, pues estaba 1,43 el 23 de mayo. Si me voy al año 2012, qué sé yo, aquí, por ejemplo, a 1,35 el 21 de enero de 2013. Bien, en esa
horquilla se movía, ya digo, entre 1,30 y 1,40, incluso más, si nos vamos un poquito más para atrás. Hace 10 años llegó incluso a cambiarse por 1,6 dólares, un dólar más de $1,50. Esto fue, como os he dicho antes, en aquel verano horroroso del año 2008, poco antes de la caída de Lehman Brothers. El punto álgido del cambio se produjo, pues sí, el mes de julio de 2008, que estuvo a 1,59, con esta gráfica que tengo yo aquí delante. Luego ya fue descendiendo, pero el euro mantuvo su fortaleza y bien fuerte además. Estuvo marcando máximos varias veces hasta bien entrado el año 2014, cuando empezó a depreciarse y cayó hasta cerca de la paridad, aproximadamente. Nunca llegó a alcanzar la paridad, pero estuvo cerca de la paridad ya en el año 2015. Tengo aquí algunos datos, por ejemplo, para que os hagáis una idea. Pues el 9 de noviembre de 2015 estaba a 1,08, el 13 de julio también, y si nos vamos a principio de año, en marzo, estaba a 1,05, creo que este fue el pico mínimo que alcanzó en aquel entonces. Siguió, en diciembre del año pasado, 2016, estaba también a 1,05. Bueno, el problema es que nos habíamos acostumbrado a eso. Ya está, y a lo bueno siempre se acostumbra uno, ¿no? Pero la economía española la española también, por supuesto, es la economía europea en general, se había hecho ya a este entorno. El entorno de que el dólar y el euro se cambiaban prácticamente 1-1. Es una economía, la europea, netamente exportadora, más exportadora de productos manufacturados de alta calidad y por lo tanto caros. Y lo que le interesa a esta industria europea, lo que le interesa es un euro ligeramente depreciado y que el barril de crudo esté barato. Le interesan ambas cosas. Durante estos últimos 3 años sucedió, digamos, el milagro. El barril de crudo estaba barato, ha estado barato relativamente, ¿no? Si lo comparamos con los precios del año 98, pero sí los comparamos con los precios del año, no digamos de 2008, pero sí del año 2012 o 2013, y empezó a caer a plomo a partir de septiembre de 2014 y ha estado unos tolerables, incluso $40, $50 durante muchísimo tiempo. Eso es exactamente lo que sucedió en aquel entonces, y muchos agentes económicos en Europa se habían hecho a eso, a lo que había habido en los últimos 3 años, y este pequeño cambio que está sucediendo ahora pues les ha pillado, no sé si con el pie cambiado, pero vamos, que no les está sentando del todo bien. A cambio, pues Draghi ha estado muy contento durante estos años. Lo peor de la crisis ya ha pasado. La economía europea crece con fuerza, crecen incluso economías que ayer estaban desahuciadas. Es el caso, por ejemplo, de la economía portuguesa. El año pasado fue un año milagroso para Portugal, cerró creo que un 2,5% de crecimiento y era de los países que fueron rescatados. España no llegó a serlo nunca, o no totalmente, desde luego, y España también crece con energía, y que los países que peor lo habían pasado durante la crisis pues les vaya mejor, que además el petróleo esté barato y que además el euro esté relativamente debilitado, favoreciendo de esta manera esas exportaciones, pues era como casi el mejor de los mundos para alguien como Draghi, cuyo trabajo consiste, entre otras cosas, precisamente en esto, en que la economía europea vaya bien y así nadie le señalará con el dedo, como señalaron a su antecesor, a Trichet, y posteriormente a él. Él se comió parte de la crisis del euro, buena parte, de hecho, de la crisis del euro. Pero claro, esto no iba a durar siempre. Es decir, esta coyuntura de barril de petróleo bajo, dólar, el dólar como ha estado en los últimos, desde 2014 aproximadamente, el dólar apreciado o el euro depreciado, como queramos verlo, y economías saliendo y purgándose de la última crisis, pues no iba a ser eterno, porque en economía nada es eterno. Más tarde o más temprano los precios del crudo repuntarían. Eso era obvio, no se sabía cómo ni cuándo iba a ser, pero que repuntarían estaba más o menos claro, y el dólar se depreciaría. Era una cuestión de tiempo, porque esto siempre es cíclico. En economía, si te está yendo muy bien ahora, tienes que saber que en el futuro lo más probable es que no te vaya tan bien. Por lo tanto, hay que ahorrar y hay que ser sensato, no solo en un país, sino también a título personal, cuando las cosas nos van bien y la suerte nos sonríe y nos sobra el trabajo y las cosas nos salen. Significa que estamos en la parte alta del ciclo,
que pueden venir mal dadas, las vacas flacas, que se dice en español. Por lo tanto, hay que ser ahorrador y hay que estar siempre fijándose en el futuro. Eso es lo que hace grande vivir en un sistema con los mercados abiertos. Te da responsabilidad, es decir, que pagan al final los que menos se han preparado para los que directamente no se han preparado para los cambios del futuro. No tenemos absolutamente nada comprado. La prosperidad tampoco. Bueno, la cuestión es que ahora, como las tornas están empezando a cambiar ligeramente, está todo el mundo echando la culpa a Mario Draghi, que a mí no es que sea tampoco santo de mi devoción y que será responsable de otras muchas cosas, pero de esta os aseguro que no. No es el culpable de que el petróleo haya repuntado, puede decir subido mucho, pero no ha vuelto a los $100, está de hecho bastante lejos de los $100, o que el dólar pues se le esté depreciando y que hoy se encuentre con un euro a 1,24. Ya está, no es culpable de eso. Si echamos un vistazo a otras divisas, y os voy a explicar un poco por qué, bueno, esto me lo he estado mirando. Si echamos un vistazo a otras divisas, porque no solo están el euro y el dólar, hay más divisas en el mundo, las dos principales de reserva, la principal es el dólar y después es el euro, pero hay muchas más y además divisas interesantes. En el último año, es decir, desde que Donald Trump llegó a la presidencia, llegó hace justo un año, desde enero del año 2017, todas las principales divisas del mundo se han revalorizado con respecto al dólar. He estado mirando una y otra. Las principales las he apuntado en la libreta. A ver exactamente cómo se habían comportado. No vaya a ser que esto fuese exclusivamente algo relativo al... Ya me extrañaba, pero lo he hecho solo para cerciorarme. La libra esterlina, por ejemplo, se ha revalorizado un 11% en el último año. El yen japonés un 7,5%. El franco suizo, que es de un país muy pequeñito, pero a la vez es una moneda muy importante, un 9%. Y el dólar canadiense, otro 9%. Y bueno, el peso mexicano, un 18%. Os podéis preguntar, ¿y el yuan chino? El yuan chino ya sabéis que no está hiperintervenido por parte del Banco Central de China, pues también se ha revalorizado. Creo que otro 9%, sí, otro 9%, lo tengo aquí apuntado. Que sin ese control del Banco Central de China, por supuesto que se hubiera revalorizado mucho más. No sé si como el peso mexicano, pero más o menos por ahí. Y os preguntaréis, ¿si el euro? ¿Cuánto se ha revalorizado el euro en el último año? Si lo comparamos con el resto de divisas. Es decir, exactamente cuánto valor ha ganado el euro con respecto al dólar en los últimos 12 meses. Muy bien, pues hace un año se cambiaba a 1,06. Hoy lo hace a 1,24. Es decir, se ha revalorizado un 16%. Si incorporamos además de la cuestión puramente económica, incorporamos la política, creo que tampoco es nada extraño. Donald Trump, antes de llegar al poder ya lo dijo, y cuando llegó volvió a repetirlo, es decir, que avisó con tiempo suficiente que desde el primer momento, desde antes del primer momento incluso, que quería un dólar más débil. Quería un dólar más débil porque él entendía que eso beneficiaba a su propio país, y él es el presidente de Estados Unidos y no es el presidente de Zimbabue. Es decir, que tiene que velar, los americanos le eligieron para eso, por los intereses de Estados Unidos, y él entiende que vela mejor, o que iba a velar mejor, con un dólar algo más debilitado. Pues bien, eso es exactamente lo que ha sucedido, lo que ya había advertido Donald Trump con tiempo suficiente como para que en Europa, en Japón, en China o en México lo tomasen en cuenta. Un año después, lo que tiene Donald Trump es exactamente lo que quería. Tiene un dólar sensiblemente más débil de lo que era hace un año, cuando él tomó por primera vez posesión del cargo de presidente allá por el 20 de enero del año 2016, es decir, justo, clavado, un año. Es decir, en una palabra, y volviendo otra vez sobre el inicio, Mario Draghi, gobernador del Banco Central Europeo, no ha tenido nada que ver en esto. Digamos que le ha pillado, no sé si por sorpresa, porque él, a diferencia de los demás que miramos estas cosas de vez en cuando, él vive metido dentro de estas gráficas y es su trabajo además. Y además hay otro factor. Entre los mandatos del Banco Central Europeo no figura el de mantener la paridad con el dólar. Es decir, que aunque a él le pueda preocupar más o menos, tampoco es su función mantener la paridad con el dólar. Ni es su función, ni puede forzarla. Sería salirse por completo de su misión al frente del Banco Central Europeo. Si esta, en cambio, y además como
es el mandato principal, de hecho, del BCE, heredado directamente del Bundesbank, el de mantener la estabilidad de los precios. Es decir, que no se le dispare la inflación. Ya sabéis, los alemanes y su miedo pavoroso a la inflación desde aquella experiencia que tuvieron hace ya casi 100 años. Un euro fuerte, y esto creo que a nadie se le escapa, impacta directamente en los precios. Lo hace porque cuanto menos valga el dólar, más dinero pedirán, más dólares pedirán los países productores por el barril de petróleo. Para esto no hay que estudiar matemáticas, hay que tener un poco de sentido común. Una de las razones del repunte en el precio del petróleo es precisamente esta, la depreciación del dólar. La otra la conocemos bien porque la prensa económica informa al punto, prácticamente no todos los días, pero siempre que sucede, que han llegado a un acuerdo los países de la OPEP, los países que producen petróleo, para sostener el precio y con él sus economías, que en algunos casos se encuentran algo maltrechas. No hablo de Venezuela, pero que también que esa no es que esté maltrecha, esa directamente está devastada, pero economías como la iraní, que es un país que vive de vender petróleo, no digamos la saudí y otras muchas, Nigeria, por ejemplo, es decir, países en los que la venta del barril les supone algo muy importante y estaban realmente a la cuarta pregunta. Y llevaban así desde el año 2014. Si no vendemos petróleo, esto no hay manera de financiarlo. Podríamos decirles, ya os podríais haber buscado otro modo de mantener el país que no sea exclusivamente mediante el petróleo. Pero bueno, el hecho es que una buena parte, por no hablar de prácticamente todos los países productores de crudo en el mundo, y desde luego todos los de la OPEP, con la excepción, yo creo que, bueno, de ninguno, bueno, sí algunos, Emiratos del Golfo y poco más, tienen una dependencia excesiva en el oro negro, no hay más. Por lo tanto, su precio para ellos es la principal variable macroeconómica que miran. El resto son secundarias. Pues entre eso, ese acuerdo que han llegado, más la debilidad del dólar, es decir, cuanto menos vale el dólar, más dólares te voy a pedir por el mismo barril, han sido las dos variables que han empujado el precio ligeramente hacia arriba, que como os decía antes, tampoco es que se haya disparado excesivamente. El barril está ya por encima de los $60, tanto si miramos el barril Brent, que es el que nos afecta en Europa, como el WTI, que es el de referencia en Estados Unidos. Que este de $60 es curiosamente un precio en el que empieza a ser interesante explotar los pozos no convencionales, es decir, los pozos de fracking. Europa tiene que importar prácticamente todo el petróleo que consume. Simplemente porque en el continente no hay petróleo. Hay algo en el Mar del Norte que ya lo explotan los británicos y lo explotan también los noruegos. Noruega no está en la Unión Europea, pero el Reino Unido todavía sí. Pero que por supuesto no, el Reino Unido no vive de exportar ese petróleo, le echa una mano, que no está nada mal. Ya nos gustaría a los españoles o a los italianos tener algo de petróleo entre ambas penínsulas. No lo tenemos, a cambio tenemos unas islas preciosas como son las Baleares o Cerdeña, pero no hay petróleo, por lo tanto lo tenemos que importar. Pero no solo nosotros, también los alemanes, los franceses, por supuesto, belgas, etcétera, etcétera. Entonces, eso es una realidad. Prácticamente todo, la economía europea, se pone en funcionamiento con una energía importada. Estados Unidos no. Estados Unidos, de hecho, está ya en los 10 millones de barriles diarios. Juega en la primera división de los productores de petróleo junto a Arabia Saudí o junto a Rusia. Y además, una buena parte de ese crudo norteamericano, de ese crudo estadounidense, se extrae mediante fracturación hidráulica, es decir, mediante fracking. Se da aquí un hecho curioso. Que el dólar se haya depreciado ha provocado un alza en el precio del crudo, como os he explicado antes. Y al tiempo se ha amortiguado su caída porque el petróleo se paga en dólares. Es decir, un barril a $60, a lo que está, vamos a ponerlo ahí, un precio, por poner uno que termine en cero, un barril a $60 equivalía hace un año a 56 euros. Es decir, si una petrolera europea tenía que adquirir un barril, pagaba por él 56 euros si lo que estaba cotizando era $60. Bien, hoy gracias a que el dólar se ha depreciado, paga solo 48. Luego podríamos concluir que una cosa anula a la otra. Se cancelan mutuamente. Por un lado es cierto que el dólar más débil
hace subir el precio del petróleo, pero por otro lado el dólar más débil, sobre todo si tú eres tenedor de euros. Otra cosa es que seas usuario de otra moneda, pero si eres tenedor de euros, aunque como hemos visto también se han revalorizado otras monedas, pues la libra esterlina, el yen, el peso mexicano, etcétera, pues te cuesta menos. Claro, esto podríais decirme, para los exportadores pues es flaco consuelo, a ellos les da igual. Ellos realmente lo que buscan es que sus exportaciones sean competitivas. Y esa también, si lo miramos así, es cierto. Pues si yo me dedicase solo a exportar, pues la verdad es que cada centavo que se debilita el dólar y se fortalece el euro, pues para mí sería como un clavo. Diría, bueno, esto si sigue así voy a entrar en pérdidas. La Unión Europea tiene, si miramos, estos datos los ofrece Eurostat y están por supuesto en abierto, tiene un superávit comercial con Estados Unidos, pero un superávit gigantesco. En 2016, que son los últimos datos que ha encontrado Eurostat, era de 115.000 millones de euros al año. Es decir, el diferencial entre las importaciones que se hacían de Estados Unidos y lo que se les exportaba a ellos. En esto, evidentemente, ha tenido que ver la relativa debilidad del euro, que ha facilitado esas importaciones, que las ha hecho algo más baratas, pero también y sobre todo la política arancelaria y ya en general el buen momento económico en ambas orillas del Atlántico, que eso también importa. El hecho de que haya más actividad económica y por lo tanto más comercio. A fin de cuentas, no comercian los gobiernos, comerciamos los individuos y las empresas. Es una empresa europea pues que exporta automóviles o maquinaria o lo que sea, o vino a los Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay empresas que a su vez importan esa maquinaria o importan esas botellas de vino porque entienden que las van a vender bien allí y viceversa. Si miramos las exportaciones, nos vamos un poquitín más al detalle, las exportaciones estadounidenses a la Unión Europea también han aumentado en los últimos años. De 2013 a 2016, esos 4 años, crecieron un 17%. A pesar de que el dólar estaba más fuerte, considerablemente más fuerte. Diréis, bueno, y las europeas, si esto sucedió en las exportaciones de Estados Unidos a Europa, ¿cuánto fue? Las europeas a Estados Unidos crecerían una barbaridad. Pues no, crecieron algo menos, crecieron solo un 16% en este mismo periodo de tiempo. Además, luego hay otra cosa, la Unión Europea no solo exporta a Estados Unidos, ¿vale? Es un mercado importante, es a donde van el 20% de las exportaciones de europeas, pero el 80% restante va a otros países, fundamentalmente pues a China, he estado echándole un vistazo, van a China, a Suiza, a Turquía, a Rusia y a Japón. En todos los casos, sus monedas también se han apreciado con respecto al dólar a lo largo del último año. Luego estamos como estábamos. Es decir, que el factor cambiario, el hecho de que tu moneda sea un poco más fuerte, no ha cambiado, no ha influido tanto como podría parecer. O en algunos casos no ha influido nada. Es decir, en el caso de las exportaciones lo hemos visto. Los estadounidenses han crecido más, no han exportado más, pues sí han crecido más sus exportaciones a pesar de que el dólar lo tenían más refortalecido. De hecho, tener una moneda fuerte nunca hizo mal a nadie, esa es la verdad. No entiendo esta obsesión con tener a las monedas que ya per se son monedas fiduciarias, con todos los problemas que eso conlleva, pues convertirlas, además de monedas fiduciarias, en andrajos. Nunca he entendido esa obsesión. El marco alemán fue durante décadas un ejemplo de fortaleza. Eran alérgicos a devaluar, con toda la razón del mundo, por supuesto, porque eso es empobrecer a los que tienen esa moneda, en el caso para los alemanes. Y bueno, y ahí tenemos a Alemania hoy en día, que es una economía vigorosa, dinámica y muy competitiva. Sí, nos ha hecho trampas, en una palabra. Yo creo que no deberíamos añorar la devaluación, sinceramente, ni ahora ni antes cuando estábamos en crisis, porque a veces los sueños se hacen realidad y suelen transformarse en pesadillas.
Francisco Javier, que es un oyente de Bogotá, de Colombia, me envió un enlace de lo que él califica como la mejor noticia mierder, concretamente, sí, la mejor noticia mierder que ha leído en mucho tiempo. La verdad es que no, después de ver la noticia en cuestión y de, más que ver la noticia, verme el vídeo, que la noticia lleva, la parte principal de la noticia es un vídeo, no diré yo que no, pero casi mejor que nos lo cuente él mismo. Te quiero compartir un enlace de un Facebook Live que hizo Maduro y es para totearse la risa. Te lo recomiendo, te lo comparto junto con este mensaje de voz. Bueno, un abrazo y saludos. Pues sí, Francisco Javier, es una noticia muy mierder, si te soy sincero, pero mucho. Pero lo suyo es que lo escuchemos todos, porque hasta ahora, a no ser que lo hayáis alguno de vosotros visto por ahí, por las redes sociales o por algún periódico online, lo suyo es que escuchemos todo este Facebook Live de Maduro. No os puedo poner el vídeo porque esto es un programa de radio, pero sí el sonido, y así podréis pues escuchar durante unos segundos a Nicolás Maduro metido en la piel de un youtuber, ¿no? De estos que hacen directos por Facebook. Mejor que le escuchemos. Venezuela es una patria, mira, de gente noble, de gente buena. El que quiera venir a Venezuela lo invito, que venga a conocer un país bello. Tenemos un país hermoso. Hermoso primero por la calidad, la candidez de nuestro pueblo. Pueblo lleno de valores. Pueblo solidario, mira, un pueblo noble, sencillo, muy laborioso, muy alegre. Nosotros somos gente muy alegre. Además estamos de buen humor, siempre, con buena cara, con buen espíritu, con buena esperanza. Así que desde Venezuela, esta Venezuela de la esperanza, del amor renovado, le envío un saludo a todos nuestros amigos y amigas y a quienes no son nuestros amigos también por Facebook Live. Estaba en una reunión de comando de campaña, Silvia. Estamos estructurando el comando de campaña. Hicimos una reunión del alto mando político con un grupo de invitados. Bueno, pues ahora que ya le habéis escuchado, os cuento yo el resto. Aparece ahí el gordo con la Cilia Flores al lado. En una oficina están. La cámara es de una calidad pésima. Parece mentira, pues esto se entiende que en imagen gastan mucho. Ya podían haber colocado mejor la webcam. Están hablándole a la cámara del portátil y entonces es un plano picado desde abajo, horrendo. Realmente da miedo solo mirarlo. Y mientras están hablando y diciendo todas estas tonterías, es pura propaganda, pues debajo están, no sé si alguna vez habéis hecho un Facebook Live de estos o habéis participado en alguno. Esto a los chicos jóvenes les gusta mucho, pues van poniendo sus comentarios, es gente que ya está acostumbrada a que todo sea inmediato y van poniendo en tiempo real, poniendo unas caritas tristes, unas caritas de odio y tal, y unos comentarios suyos. Bueno, pues los participantes están llamándole de todo menos guapo. No sé, este hombre, en serio, Maduro se pensaba que esto de Facebook Live era Venevisión, que iba a llegar allí, iba a tener el mejor plano y que por supuesto nadie iba a osar llevarle la contraria. Vamos, estoy casi por apostar que según terminó aquello, montó en cólera y avisó al viceministro, que seguro que lo hay, de asuntos facebookeros, tienen cientos de ministerios y viceministerios en Venezuela, para que fichase a cada uno de los participantes. Claro, tampoco sabrá que esos son nicks de estos de internet, que es no imposible, pero un poco menos que imposible dar con quién es. En fin, pues esto es lo que hay. Lo de Venezuela ya está alcanzando unos límites de puro ridículo, que si no fuese porque detrás hay realmente un país pasándolo muy mal, a todo lo que mueve esa risa. Yo cuando vi esto no pude evitar reírme, sinceramente os lo digo. Muy bien, pues vamos a ir terminando. Tenemos, como siempre, a Pizarro, que nos quiere hacer su comentario del día sobre el tema este de que os comentaba yo ayer de California. Previa a la cuestión de votar independencia sí o no, está la pregunta de si la independencia se puede votar o no se puede votar. Previa a la cuestión de si un californiano deja o no de ser estadounidense, está la realidad de qué es si no es estadounidense. Yes California es, oh sorpresa, no and nothing California. Quienes quieran transitar el camino desde el yes al no and nothing, solo desearles tragaderas, porque les van a hacer falta para digerir tantísima frustración, por el resultado y por los vendehumos. Un cordial saludo de Pizarro.
Muy bien, amigos, pues con esto ya hemos terminado. Solo una cosita antes de irme. La conferencia que di el sábado pasado en Madrid, esta de la edad de oro de la propaganda, la tenéis en mi canal de YouTube. La he subido, la he puesto porque me llevé, ya os comenté, me llevé el micrófono con el grabador y demás para que se escuchase bien. Yo tengo muchísimo respeto por vuestros oídos y jamás os entrego nada que no se escuche, sino a la perfección, casi a la perfección. Soy muy tiquismiquis para eso. Así que si os queréz pasar por mi canal de YouTube, que se llama Díaz Villanueva, como yo mismo, pues ahí lo encontraréis. Es el último o el penúltimo vídeo subido cuando suba este podcast, que también sube todos los días a una edición propia en YouTube para los que quieran escucharlo a través de esa plataforma. Muy bien, pues mañana es día ya 1 de febrero, nos hemos comido ya el primer mes del año 2018 y yo estaré aquí, así que os espero. Hasta mañana, amigos.